especialmente el crecimiento de nuestra fe. Que nuestra vida espiritual, Señor, crezca a través de ella, de la enseñanza, Señor, que está contenida en su palabra. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Qué procesos involucra los pasos de fe? Tenemos varias concepciones con respecto a la fe y muchas de ellas puede que sean ciertas, pero hay una sobredimensión de lo que significa el proceso de la fe en una persona con respecto a las cosas de Dios, a las promesas de Dios. Y para eso tenemos en la Biblia, para estudiar y ver con detalle lo que significa la fe, al padre de la fe, que es Abraham. Abraham, todavía no le cambian el nombre, así que tenemos que decir Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Estamos hablando de la parte oeste de Asia, y vemos que él vivía en una ciudad muy floreciente. Más o menos se estima por los datos arqueológicos de los descubrimientos, ¿no es cierto?, de la arqueología con respecto a esta ciudad, que vivían alrededor en Ur de los Caldeos unas 250.000 personas. Era una gran metrópoli para aquella época. Y en esa ciudad, a diferencia, ¿no es cierto?, de muchas que vinieron después de Ur de los Caldeos, ellos tenían agua potable, les llegaba agua a cada una de las casas a través de un complejo sistema de canales que unían, ¿no es cierto?, todas las propiedades. Por lo tanto, ellos tenían agua que les llegaba a cada una de las casas. Y vemos que también había una gran construcción. No era una ciudad, digamos, que nosotros podamos dimensionar que era una simple aldea o un pueblo pequeño. Era una gran ciudad. Y Dios le pide a Abraham que deje este lugar, que era el lugar de su nacimiento, donde estaba su familia, sus amigos, donde él había sido educado, donde estaba su ambiente familiar, y le pide que se desplace hacia Canaán. Canaán, comparado con Ur de los Caldeos, no era una tierra mejor. Y es ahí la fe que vemos primeramente en esta petición que le hace Dios a Abraham de abandonar este lugar para irse a Canaán. Y se desplaza en este viaje a 1000 kilómetros hacia el este, hasta llegar a Aram. Y se queda allí más o menos unos 13 a 15 años, y parte de las cosas que le había dicho Dios a Abraham en este llamado era que tenía que dejar su tierra y su parentela. Y lamentablemente muchas veces nosotros hacemos las cosas cuando sabemos que Dios está pidiendo cosas a través de su palabra para los que son sus hijos. Muchas veces las hacemos pero colocándole cosas que no están en la Biblia. Y es así como Abraham parte, pero se queda a mitad de camino. Pero él tenía que llegar a Canaán y se queda en Aram, a unos 650 kilómetros al norte de Canaán. Y se empieza a quedar en ese lugar y a asentar junto a la familia. Y es nuevamente que Jehová le aparece nuevamente a Abraham para que emprenda nuevamente el viaje de este lugar y avance hasta Canaán.
descienda hacia Canaán, que quedaba a unos 650 kilómetros hacia el sur. Y la orden de Dios era que tenía que dejar su tierra, pero además su parentela. Y en este viaje que hizo Abraham de Ur hasta Harán, lo acompañó su padre. Y el padre muere, y ahí es cuando Jehová nuevamente se le aparece a Abraham y le pide que avance ahora hacia Canaán. Tenía que morir el padre para poder cumplir lo que le estaba pidiendo Jehová, que era dejar su parentela. Pero aún así se hizo acompañar por un sobrino llamado Lot. ¿Y cuál es el motivo por qué tiene que dejar su parentela? Porque más adelante en Josué entendemos que había un propósito espiritual de poder dejar todas aquellas cosas que estaban en la vida de la formación, en esa vida familiar que él había sido educado, criado, ¿no es cierto?, y formado. Él tenía que dejar todo eso. Y sus padres, ¿no es cierto?, que quedaron a la otra parte del, dice Josué, ellos adoraban a ídolos, eran paganos. Ellos tenían que dejar, ¿no es cierto?, esas costumbres familiares para poder finalmente centrarse en la adoración perfecta de Dios, el único Dios verdadero y todopoderoso. Tenían que dejar todas estas divinidades, paganismo, costumbres que estaban presentes en la vida de la familia de Abraham. Él tenía que dejar todo eso. Entonces, eso se asemeja mucho también a la experiencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando abrazamos el Evangelio, tenemos que abandonar toda nuestra educación, nuestra forma de ser. Y seguramente dejamos atrás a amigos, familia, parte de aquellas personas que amamos, ¿no es cierto?, porque son parte de nuestra familia, pero que no tienen la costumbre adecuada para una vida espiritual que se tiene que desarrollar en la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer las cosas como nos demanda la Biblia. Tenemos que haber una perfecta separación de las cosas espirituales con las cosas del mundo. Y no podemos andar con Lot, una persona que todavía tenía seguramente no esa fe que se necesita para que ese compañero que iba acompañando a Abraham pudiese ser una influencia adecuada para la vida espiritual de este pueblo que estaba formando Dios. Tenía que haber una separación especial con respecto a eso. Y es así el cuidado que tenemos que tener nosotros. ¿Cuáles son nuestros amigos hoy en día? ¿Con quiénes personas nos relacionamos? ¿Son personas del mundo o son nuestros hermanos que integran la Iglesia de Cristo? Y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar esta promesa, este llamado que hace Dios al Padre de la fe. Y es un ejemplo que también nosotros tenemos que tomar en el día de hoy. Vemos que Abraham finalmente llega hasta Canaán, pero sucede algo que lo comenta el versículo 10 y que dice lo siguiente: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Este viaje que hizo de abandonar Harán, situarse ahí en Siquén, dentro de Canaán,
finalmente yo me imagino que no era el lugar que se esperaba Abraham después de haber abandonado una ciudad tan grande en la cual él vivía, donde había prosperidad económica, donde había una gran población, donde había muchos adelantos para la ciudad que estaba él viviendo en su vida familiar. Y se encuentra con un lugar que está lleno de enemigos, personas no amistosas con este hombre que se estaba desplazando con toda su familia. Y además llega a este lugar y se encuentra que hay una gran hambre. Y Dios, ¿qué le había dicho a Abraham? Que él lo iba a bendecir. Y la bendición de Dios es una promesa, es un pacto que hace Dios con respecto a este hombre, que lo toma, lo llama y le pide cosas que cumpla, ¿no es cierto? Y podemos llamar que este pacto que hace Dios con Abraham es un pacto incondicional, porque no le está pidiendo absolutamente nada a Abraham. Dios está colocando todos los elementos para que se cumpla lo que Él está prometiendo, que de Él, ¿no es cierto?, haría una gran nación, tendría una gran descendencia y que sería bendición para todas las naciones. Y es así la promesa de Dios que muchas veces se establece con cada uno de los hijos de Dios que integran la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos llamados para hacer bendición y la bendición se hace y se realiza exclusivamente cuando hacemos completamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando finalmente doblegamos nuestro parecer o yo pienso que debería ser así. No, eso no sirve. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y esperar que la bendición se obre, ¿no es cierto?, de acuerdo a la promesa establecida en su palabra. No, ¿cuántas veces tomamos decisiones y esas decisiones pensando que son parte de una vida de un cristiano y en realidad estamos tomando decisiones que están de acuerdo a nuestros propios intereses y a nuestra forma de pensar? Y cuando no tomamos a Dios o cuando consideramos a Dios solamente de palabra, pero no en acción, todo eso trae consecuencias. Y lamentablemente después tenemos que estar orando, Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué estoy pasando esto si soy tu hijo? Y no recordamos que hemos tomado malas decisiones, que no hemos probado aquella fe que se necesita para hacer que la bendición sea real, sea poderosa en nuestra vida. Vemos que en ese momento Abraham está preocupado. Y está preocupado por el hambre y de cómo alimentar a su familia. Estaba preocupado de qué sustento iba a tener. Seguramente él estaba viendo que sus ovejitas, su ganado, se estaba enflaqueciendo. No estaba comiendo pasto. Y vemos que empieza a perder de las riquezas que él tenía, de su ganado y todas las cosas que él tenía, empezó seguramente a flaquear en su fe. Y porque cuando sucede una crisis, cuando sucede una prueba grande en nuestras vidas, por supuesto que nos preocupamos. Y empezamos a mirar a todos lados, ¿qué hago? ¿De dónde viene la ayuda que necesito? Y miramos a todas partes y muchas veces no miramos
donde tenemos que mirar, que es escuchar la promesa de la bendición de Dios que está sobre cada hijo. Abraham se preocupó, con justa razón. Tal vez todos nosotros nos preocupamos cuando viene una prueba grande, pero tenemos que mirar a Jehová, esperar en Dios, que Él obre, ¿no es cierto?, en nosotros y se cumpla, que la bendición se cumple en nuestras vidas. El daño que se produce por tomar malas decisiones tiene sus consecuencias. Él avanzó más al sur y se adentró a un lugar donde le había seguramente los peregrinos, las personas que ya habían visto y tomado acción con respecto a esta hambre, le llegaron las noticias de que en Egipto había todavía buenos pastos, que había, ¿no es cierto?, la forma de cómo sustentarse. ¿Y qué es Egipto para nosotros? Siempre lo representamos como el mundo. Y Abraham no estaba en este llamado a ir hasta Egipto. El llamado era quedarse en Canaán. Y aún en la tierra más seca, donde hay falta de agua, de pasto, ¿no es cierto? Si Dios nos pone ahí, inmediatamente se produce bendición. Y ese lugar empieza a germinar y empieza a haber agua, pasto, porque hay un Hijo de Dios que ha creído en las promesas. Y aún en medio de las dificultades, nunca las promesas de Dios han faltado sobre nuestras vidas. Abraham, evidentemente, hizo lo que Jehová le había pedido, de abandonar su tierra y su parentela. Y vemos que en este proceso que está haciendo Jehová con Abraham, está haciendo un proceso de fortalecer, de formar una fe en este hombre que sería el padre de una nación, no de una nación cualquiera, sino que del pueblo de Dios. Fortalecer un carácter firme para aceptar finalmente la voluntad de Dios. Hoy día, como cristianos, también tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que creer y aceptar las promesas de Dios. Y no estar tiritando, ¿no es cierto?, afligido frente a los problemas, a las situaciones que acontecen en nuestra vida diaria. Hemos visto, ¿no es cierto?, en el día de ayer, cómo el mundo se está preparando para actuar en contra de los cristianos. Las Naciones Unidas especialmente. Y vemos que se viene una gran persecución. ¿Y cómo está preparado nuestro espíritu, la Iglesia de Cristo? ¿Cómo se está preparando? Tenemos que fortalecer en estos pasos que está dando Abraham, nos dan un ejemplo de cómo ir aceptando las promesas de Dios, que Él nunca nos dejará y que finalmente habrá bendición en aquellos que aceptamos que se cumpla la voluntad de Dios. Dios llamó a Abraham a Canaán, no a Egipto. Nuestra esperanza no puede estar en Egipto, en el mundo. Nuestro socorro, ¿de dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vemos que Abraham, a pesar de esta fe imperfecta que se va viendo y manifestando, pero a pesar de eso va dando los pasos que Jehová le está pidiendo. Y en cada paso va formando y estableciendo una fe que va creciendo en esta persona. ¿Por qué? Porque las pruebas, frente a la adversidad, el carácter se fortalece. Es con la experiencia
de vida como cristiano en nuestras decisiones con respecto a aquellas pruebas y dificultades es que nuestro espíritu crece. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender ante todas las cosas a tener en primera lista, ¿no es cierto?, dónde tenemos que acudir a las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, que nos hacen crecer en nuestra vida diaria y que es la única fuente que finalmente, ¿no es cierto?, nos sacia frente a todas las necesidades que podamos tener de enfermedad, de problemas económicos, de problemas sentimentales. Todo está en la bendición de Dios. Él provee todo y abundantemente cuando nosotros aceptamos y hacemos que la voluntad de Dios finalmente se haga a través de todas las consideraciones de las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Abraham descendió a Egipto. Él cumplió a medias, ¿no es cierto?, esta petición de parte de Jehová. Y esto tiene sus consecuencias. Allá en Egipto, Sarai, su mujer, tomó a una esclava, Agar, que más tarde le traería consecuencias a la vida de Abraham. Ante las dificultades hay una tendencia a olvidar las promesas de Dios. Y muchas veces perdemos el control. Nos afligimos y situamos nuestra vista en las cosas que son adversas. Fíjense que en los seres humanos, en nuestra naturaleza, recordamos más las cosas negativas. Y si nosotros contamos algo jocoso que nos hace reír, ¿ya?, la primera vez resulta, pero si lo cuento por segunda vez, ya salió de nuevo, con el mismo chiste, ¿no es cierto? Pero en las cosas negativas, ¿qué pasa? Se están recordando permanentemente. Y lloran y lloran y lloran por la misma situación. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana recuerda más las cosas negativas que las cosas positivas. Y es ahí donde tiene que haber un cambio de actitud en los hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprendernos a gozar en las cosas de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Recordando las promesas de bendición en nuestras vidas. Es ahí el gozo, el recordar que hay un Cristo que hizo todo por nosotros y que ese Cristo lavó nuestros pecados, pero también en su promesa Él viene por segunda vez para completar todo el proceso de la salvación, en donde estaremos con Él en la eternidad, gozándonos con Él. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, va produciéndose un cambio de actitud en nuestras vidas. Saquémonos la mochila de cosas negativas, de cosas de trauma que las vamos cargando y que cada vez se van haciendo más pesadas en nosotros. Abracemos las promesas de Dios. Escuchemos la voz de Dios de lo que Él quiere para nuestras vidas. En el versículo 11 al 13 dice lo siguiente: Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti.
Cuando queremos hacer algo malo o las cosas a nuestra manera de salirnos con la nuestra, ¿no es cierto? Encontraremos muchas buenas razones para hacerlo. Pero eso no significa que sea correcto. Podemos justificarnos y decir, yo lo hice por esto, por esto. Y muchas veces no queremos escuchar el buen consejo. ¿Y el buen consejo dónde está? En la palabra de Dios. Y finalmente hacemos las cosas pensando que son actos de fe. Y no lo son, porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Abraham fuera a Egipto? Y ante esta dificultad se anticipa, ¿no es cierto?, Abraham de lo que le iba a suceder, porque esta gente no era de confiar, no tenían el desarrollo de una vida espiritual adecuada para donde pudiera habitar un hijo de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de lo que hacemos día a día con nuestras decisiones. Al acercarse a Egipto, Abraham reconoció que podía enfrentarse a situaciones que le eran adversas. Y eso por causa de la belleza de su mujer. Entre paréntesis, Sarai tenía más de 60 años. Y era hermosa todavía a esa edad. Así que si ustedes tienen recién 60 años o por ahí, ante los ojos de Dios, todos somos hermosos. Bueno, seguramente la belleza de Sarai tiene que haber sido una belleza sobresaliente. Porque Abraham, ¿no es cierto?, anticipa que podría haber problemas. ¿Por qué? Porque era la costumbre de aquella época. Si había una mujer hermosa, ¿qué hacían con su esposo? Lo mataban, ¿no es cierto?, para quedarse con esta mujer que seguramente era hermosa, muy hermosa. Y lo cierto es que cuando empezamos a llegar a Egipto, nos empezamos a acercar a las cosas del mundo, empiezan a multiplicarse las dificultades y la vida se hace más pesada. Ya no podemos confiar en nadie. Todo, ¿no es cierto?, vemos que hay un lado B en todas las cosas que estamos viendo. Cuando permanecemos en Canaán, cumpliendo las cosas de Dios, hay libertad de espíritu. Porque descansamos que Él proveerá. Frente al hambre, ¿no es cierto?, a la sequía, Dios ¿acaso no puede de una roca hacer brotar agua? ¿Acaso no puede traer pan permanentemente todos los días de nuestra vida? 40 años vagando en el desierto y les caía el pan del cielo. Y además reclamaron y les fue enviado carne. Dios es todopoderoso y nunca nos dejará. Por lo tanto, no temamos de tal manera de que busquemos refugio en el lugar que no nos corresponde, que es el mundo o Egipto. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista.
El mundo se puede levantar, ¿no es cierto?, con un gran atractivo para nosotros para tener todo lo que necesitamos. Pero la bendición no está ahí. Todo eso tiene un costo. Y el costo de una vida espiritual arruinada porque estamos aceptando cosas que son del mundo. Y no hemos sido capaces de aprender a vivir en la santidad que demanda Dios de cada uno de sus hijos. Dios no desea de ninguna manera que todas las circunstancias adversas que hayan en nuestra vida nos lleven a confiar en cualquier cosa que no sea en sus promesas. El hacerlo trae consecuencias, y muchas veces dolorosas, que acompañan nuestras vidas, nuestra existencia por mucho tiempo, y que afectan no solamente a nosotros, sino que a nuestra vida, a nuestros amigos, ¿no es cierto? Y en este caso, para nosotros en el tiempo de hoy, incluso afecta a toda la iglesia. De las malas decisiones que muchas veces toman los hijos de Dios que no confían en las cosas de Dios. Muchas veces nos colocamos en situaciones problemáticas y todo esto porque hemos tomado decisiones que no son correctas. Y tenemos que estar orando intensamente para que Dios nos perdone y pueda solucionar el problema que nosotros mismos hemos creado. Gracias a Dios, tenemos a un Dios lleno de misericordia, que Él perdona día tras día, porque es un Dios fiel a su promesa. Él promete bendición a los que son sus hijos. Y a pesar que nosotros somos infieles, y muchas veces en las cosas que hacemos, Dios permanece fiel. Y derrama bendición aún dentro de la vida de infidelidad que muchas veces hacemos en nuestras decisiones. Abraham estableció una mentira para poder defenderse frente a la belleza de su mujer. Sarai era media hermana con Abraham. Por lo tanto, el decir que era una hermana es una verdad a medias. Y él confió en esta estrategia para poder defenderse frente a lo que pudieran hacerle los egipcios. Génesis 12, 14 y 15 dice lo siguiente. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Vemos que finalmente se cumple lo que estaba diciendo Abraham con respecto a su mujer. Y esa belleza que tenía esta mujer fue tan grande y tan impactante que fue llevada a la presencia del faraón. Y no era para presentársela, sino para ser parte del harén del faraón. Y al entender lo que Dios estaba haciendo con Abraham, con Sarai, donde se estaba formando el pueblo de Dios, que de su seno iba a nacer un hijo, en la cual iba a haber una gran descendencia, de la cual finalmente nacería el Mesías.
¿Permitiría Dios que Sarai fuera tocada por un hombre egipcio? Muchas veces nos exponemos en nuestra vida espiritual por estas cosas que no se hacen bien desde un comienzo y traen consecuencias. Sigamos leyendo del 16 al 20. Dice lo siguiente: E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos, y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Aún frente a esta mala decisión, fíjense ustedes que Faraón bendijo a Abraham. Y dice que le dio ovejas, vacas, asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Fue generoso el faraón, ¿no es cierto?, con Abraham. Y aún ahí está la mano de Dios, bendiciendo a Abraham. Aún dentro de la mala decisión, Dios permanece y permanece obrando bendición. Y esta mala decisión, ¿no es cierto?, no impide que la bendición de Dios se aparte. Y tenemos que reconocer que muchas veces, siendo infieles, tomando decisiones no adecuadas, tenemos que reconocer que Él permanece fiel. Dios continúa protegiendo a su hijo Abraham. Y a pesar de que él actuó como un mentiroso, en base a una mentira que él estableció con Sarai. La promesa, ¿por qué se cumple esta bendición? Porque no es una promesa condicional. Es una promesa de Dios. De Dios. Está en juego la palabra de Dios en sus promesas. Dependía la promesa de Dios y no de lo que había de hacer Abraham. Por eso se le llama a este pacto, que más adelante se le nombra como pacto, el que se estableció en Génesis 12, versículo 1 al 3. Un pacto incondicional, que está basado en la promesa de la palabra misma de Dios de cumplir lo que Él estaba prometiendo. Y es así como también actúa en los caminos del Evangelio. Él establece bendición a pesar de las cosas que hacemos mal en nuestra vida como hijos de Dios. Y vemos que todo este proceso, Dios permite que siga avanzando en esta mala decisión. Y muchas veces Dios permite que las cosas malas sucedan en nuestra vida, con todas las consecuencias. ¿Para qué? Para que haya un aprendizaje frente a lo que hemos vivido.
En aquella mala experiencia tiene que haber una reflexión, un reconocimiento para que haya un aumento de la fe en nuestras malas decisiones. Abraham nuevamente cayó, ¿no es cierto?, en sus decisiones, pero Dios lo restablece y lo levanta para que él continúe avanzando en su vida, estableciendo y formando finalmente una fe firme, una fe grande, reconocida en todo el mundo. No hay nadie más grande en actos de fe como la vida de Abraham. Dios lo bendijo a pesar de esta mala decisión. Y él redirige todas las acciones de los que son sus hijos para que finalmente lleguen a la Canaán, al lugar donde Dios nos tiene para que habitemos ahí. ¿Cuál es nuestra Canaán hoy en día? Es la iglesia. Tenemos que permanecer en la iglesia. Es aquí donde tomamos refrigerio, donde crece nuestra vida espiritual, donde se fortalece la vida en comunión con los hermanos, donde crecemos en la palabra de Dios, en donde podemos estar tranquilos porque todos pensamos lo mismo, de poder alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Esta es nuestra Canaán por la cual tenemos que habitar y permanecer fieles, no ser seducidos por las cosas del mundo, no ser atraídos por la riqueza o las cosas que brillan que están alrededor de nosotros. Tenemos que reconocer que la promesa de Dios está en la iglesia, donde permanecen los hijos de Dios. Ante las dificultades, ante las adversidades, es imposible que un ser humano pueda decir, yo porque soy un hijo de Dios, no debo tener dificultades. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que nosotros frente a las adversidades, a los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios y levantar nuestra vista a aquel que tiene todas las herramientas para que llene todas las necesidades que hay en nosotros. A pesar de que somos débiles, a pesar que tenemos falta de fe o fe a media, estableciendo muchas veces en base a medias mentiras, como lo hizo Abraham, pensando que estamos actuando como un hijo de Dios, sin embargo, él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, dice el apóstol Pablo, él permanece fiel. Como conclusión, el pacto abrahámico está hecho en base a la elección de Dios. Es Dios quien escoge a Abraham. Este pacto es incondicional porque está establecido en las acciones de Dios para formar, ¿no es cierto?, a Abraham en una gran nación. Dios también trabaja en la fe de este hombre, que llega a ser llamado el amigo de Dios. Y incluso hay una puerta en Jerusalén que se llama la puerta de la amistad en recuerdo de esta acción de Abraham con respecto a las promesas de Dios. Nosotros hoy en día tenemos que también establecer las mismas cosas que como ejemplo estamos escuchando de la vida de Abraham. También tenemos que ver y cumplir lo que Él nos pide. ¿Y qué cosas se le pidió a Abraham? Dice, vete de tu tierra. Deja el lugar
donde vivías y deja tu parentela, padres, hermanos, la familia, sus costumbres. Esto no significa desamparar, sino que nos alejamos de las costumbres que tenían, ¿no es cierto?, en esa vida familiar. Y pensar que ahora nos convienen las cosas que son espirituales. Y deseamos en nuestro corazón que ellos también conozcan del Evangelio y sus vidas sean transformadas en una vida espiritual. De tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. No es donde nosotros queramos estar. Hay personas que andan de iglesia en iglesia y finalmente se acostumbran a no permanecer nunca en una. Nosotros estamos llamados a cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Permanecer en el lugar donde Dios nos está mostrando que debemos permanecer, en la iglesia de Cristo. Y dice que no solamente ese, dice, y a la tierra que te mostraré, que te mostraré. Si hay un llamado de Dios para que estemos en esta iglesia, debemos permanecer en esta iglesia. Y esto trae, por supuesto, bendición. Y dice, y haré de ti una nación grande. Podremos crecer, podemos establecer una vida, ¿no es cierto?, de una vida abundante espiritualmente dentro de nuestra iglesia. Y también dice, y bendecirte Él. ¿Hay bendición por ser hijo de Dios? ¿Hay bendición por pertenecer a la iglesia de Cristo? Es una bendición grande. Abraham dejó la tierra que Dios le dio para ir a una tierra extraña, que no conocía, en busca, ¿no es cierto?, de esa vida prometida por Dios mismo. Muchas veces nosotros también, con respecto al Evangelio, ¿cuántas veces nos resistimos a pensar, yo un evangélico, yo un hijo de Dios? Pero si yo soy así, ¿no es cierto? ¿Y cuántas excusas o aprensiones tuvimos para dar el paso de fe? En lugar de confiar en la provisión de Dios, Abraham siguió sus propios instintos y se trasladó a un lugar que no era adecuado. Se preocupó solamente de la comida, donde había abundancia de comida. Pero no era el lugar adecuado espiritualmente. Hermanos, no miremos al mundo, no miremos su riqueza, su atractivo, porque eso tiene su costo espiritual. Además, por miedo al faraón, en lugar de confiar en Dios, que Dios iba a cuidar de Abraham, a pesar de lo que quisieran hacerle, de querer tocar su vida, incluso por su esposa, su hermosa esposa, él estableció una mentira para poder darle, ¿no es cierto?, esa justificación a los egipcios. Hermanos, tenemos que ser verdaderos en nuestro hablar como hijos de Dios. Tenemos que aprender a confiar estableciendo la verdad del Evangelio por sobre todas las cosas. No simplemente por tener conveniencias vamos a transar con los principios bíblicos.
Muchas veces vamos a perder en el mundo, pero recuerden que nuestros tesoros no están en este mundo. Es mejor establecer tesoros en el reino de los cielos. No importa la necesidad o en el conflicto en que nos encontremos. Nuestro Dios, Él siempre nos salva. Él siempre está con nosotros. Él provee, Él protege y Él también restaura cuando nos equivocamos. Podemos confiar en Dios en la incertidumbre y aún en el fracaso de nuestras acciones. Él solo suplirá lo que necesitamos. En ninguna otra parte podremos encontrar una promesa tan fiel y verdadera como son las promesas de Dios. Que el Señor les bendiga. Y también una bendición también a nuestro pastor, quien escribió este mensaje, y oramos para que restablezca también su enfermedad que él tiene. Así que sigamos orando por él y que sea siempre una bendición la enseñanza de su palabra dentro de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia para agradecer, Señor, por su palabra y por enseñarnos, Señor, cómo debemos tener el cuidado en el día de hoy de poder crecer en la fe que usted demanda, Señor, para sus hijos. Con el ejemplo, Señor, que hemos estado viendo en la vida de Abraham. Le pedimos también que podamos crecer y llegar a ser considerados también sus amigos, por tener una fe verdadera, grande, Señor, poderosa, aún dentro del mundo en el cual estamos viviendo. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios te